Pues hola a todos. Siguiendo con la física fácil, entre comillas, del segundo de bachillerato, pues hoy vamos a explicar las leyes más importantes, las ecuaciones más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de abordar el estudio del campo eléctrico. Vamos a ver que existe una gran analogía entre el campo gravitatorio que vimos en el primer bloque de la física del segundo de bachillerato y el campo eléctrico que aparece en este bloque. Entonces, la primera ley importante que vamos a ver es la ley de Coulomb, que nos da la fuerza electrostática entre cargas puntuales. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Pues la ley de Coulomb lo que nos dice es que la fuerza con que dos cargas se atraen o se repelen es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Como toda fuerza, esta fuerza es un vector y podemos decir que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional, ponemos la constante de proporcionalidad, al producto de las cargas, vamos a llamar una Q y Q minúscula, y partido la distancia que las separa al cuadrado. Como esta fuerza es un vector, tenemos también que caracterizar la dirección y sentido del vector con un vector unitario que le vamos a llamar U sub R. El vector unitario U sub R siempre sale de la carga que atrae o que repele. Por ejemplo, si tenemos una carga positiva y otra carga positiva, separadas una distancia, lo cogemos desde los centros de las cargas R, esta carga que le vamos a llamar Q mayúscula y esta Q minúscula, la carga Q mayúscula ejerce una fuerza sobre la carga Q minúscula, de tal manera que como tienen el mismo signo, la repelerá. La fuerza que ejerce la carga Q sobre la carga Q minúscula iría a lo largo de la línea que une ambas cargas y sentido en el que la repele. Y el vector unitario siempre sale de la carga que en este caso es la que repele. Aquí tendríamos el vector unitario U sub R. Por lo tanto, si las cargas son del mismo signo, la fuerza y el vector unitario U sub R tienen la misma dirección y sentido. Mientras que si tenemos aquí la carga positiva Q mayúscula y ponemos una carga negativa, también separadas por una distancia R, ahora la carga positiva atraerá cargas de distinto signo, la carga positiva atraerá la negativa, de tal manera que esta sería la fuerza que ejerce la carga Q mayúscula sobre la Q minúscula, que va también a lo largo de la línea que une las cargas. El vector unitario siempre sale de la carga que en este caso atrae, U sub R, y en este caso la fuerza y el vector unitario tienen la misma dirección a lo largo que une las cargas, pero sentido contrario. Más cosas que podemos decir. Pues ya hemos dicho que aquí tenemos el producto de las cargas porque la fuerza es directamente proporcional a las cargas. Las cargas en el sistema internacional las vamos a medir en coulombios. La distancia en el sistema internacional, entre ellas la mediremos en metros y K es la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad sí que depende del medio donde estén colocadas las cargas. Normalmente consideramos que las cargas están en el vacío y en este caso tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9 y las unidades serían newton por metro cuadrado partido coulombio cuadrado. Puede ser también que para calcular la constante de proporcionalidad nos den otra constante, que es la constante dieléctrica del medio, la que llamamos E, de tal manera que si nos dan la constante dieléctrica del medio, la constante de proporcionalidad la podríamos calcular como 1 partido de 4 por pi y por la constante dieléctrica del medio. Pero lo más normal es que nos den la constante en el vacío, que es este dato, y podemos trabajar con ese dato a la hora de calcular las fuerzas entre cargas, fuerzas de atracción o repulsión. ¿Diferencia con el campo gravitatorio? Pues en el campo gravitatorio las masas siempre estaban sometidas a fuerzas de atracción que venían dadas por la ley de atracción universal de Newton, y para fuerzas entre cargas, si las cargas tienen el mismo signo, se repelerán, y si las cargas tienen signo contrario, se atraerán. Luego pueden ser fuerzas atractivas o repulsivas. Y una cosa importante también, el coulombio, que hemos dicho que era la unidad de carga en el sistema internacional, es una unidad excesivamente grande. Entonces, en los problemas nos van a aparecer generalmente submúltiplos del coulombio, pero siempre tendremos que pasarlo a coulombios para trabajar con ellos. Por ejemplo, si nos aparece microcoulombios, tendremos que pasarlo a coulombios. ¿Cómo lo pasaremos? Multiplicando por 10 a la menos 6.
Si nos aparecen nanocoulombios, aquí por 10 a la menos 6. Lo pasaríamos a coulombios multiplicando por 10 a la menos 9. Y si nos aparece picocoulombios, lo pasaríamos también a coulombios, pues por 10 a la menos 12. Y siempre trabajaremos en el sistema internacional, pero es conveniente que si nos dan micro, nano, pico, lo pasemos primero a coulombios para que no se nos olvide. Como resumen de la fuerza de atracción o repulsión entre las cargas, pues que esta fuerza siempre va a lo largo de la línea, está dirigida a lo largo de la línea que une las cargas, que es repulsiva si las cargas son del mismo signo y atractiva si son de signo contrario, y que siempre se presenta por pares. Aquí hemos dicho que la carga Q mayúscula ejerce una fuerza de repulsión sobre la minúscula, pero también la carga Q minúscula ejercería una fuerza de repulsión sobre esta. Si las dibujamos así, aquí tenemos la carga mayúscula y la carga minúscula, a lo largo de la línea que las une, la carga Q minúscula ejercería una fuerza de repulsión sobre esta, y aquí tendríamos el vector unitario, que en este caso saldría de la carga que repele. Las fuerzas de atracción y repulsión cumplen lo que llamamos el principio de acción-reacción. Eso quiere decir que la fuerza que ejerces la carga Q mayúscula sobre la minúscula, que es esta que tenemos aquí, es igual y de sentido contrario a la que ejerce la carga Q minúscula sobre Q mayúscula. Principio de acción-reacción. Y luego, por otra parte, también podemos decir que en los problemas, si yo quiero calcular la fuerza que ejercen varias cargas en un determinado punto, lo que vamos a hacer es aplicar el principio de superposición. Para calcular la fuerza total ejercida por varias cargas sobre otra carga en un punto del espacio, lo que haremos será calcular la fuerza que ejerce cada una de ellas sobre esa carga y después sumaremos vectorialmente todas esas fuerzas. Eso lo haremos en los ejemplos de los problemas. Otra magnitud interesante que tenemos que ver en el campo eléctrico es el concepto de intensidad del campo eléctrico, lo que llamamos E. Es también un vector. Vamos a ver cómo podemos definir la intensidad del campo eléctrico. Pues si tenemos una carga Q, esta carga, alrededor del espacio que la rodea, crea una perturbación porque modifica las propiedades del espacio circundante y da lugar a que en ese espacio que la rodea dé lugar a un campo eléctrico. Este campo eléctrico se pone de manifiesto porque si colocamos aquí otra carga que llamamos carga prueba, vamos a suponer que la carga Q es positiva y la prueba también es positiva. Pues esta carga, que es la que crea ese campo eléctrico, ¿qué haría? Como las cargas tienen el mismo signo, la repelería. Entonces, el campo eléctrico que crea la carga Q se pondría de manifiesto porque si colocamos aquí una carga puntual prueba positiva, se vería repelida y sobre esta carga actuaría una fuerza. ¿Cómo podemos definir esa intensidad del campo eléctrico? Pues la intensidad del campo eléctrico la definimos como la fuerza que actúa sobre la unidad de carga prueba positiva colocada en un punto de ese campo. Entonces podemos decir que en cada uno de los puntos que rodean a esta carga, que es la que crea el campo, podríamos definir aquí, si aquí nos cogemos otra carga, pues esta carga también se vería sometida a una fuerza, en este caso de repulsión. Si aquí tuviéramos una carga negativa, se vería sometida a una fuerza de atracción. Por lo tanto, podemos decir que este campo, como es un campo de vectores, podemos decir que el campo eléctrico es un campo vectorial. ¿Unidades en las que vamos a medir la intensidad del campo eléctrico? Pues en el sistema internacional la fuerza en newtons y la carga en coulombios. Luego lo vamos a medir en newton partido por coulombio. Si sustituimos el valor de la fuerza por la ley de Coulomb, esa fuerza era igual a la constante de proporcionalidad por el producto de las cargas partido de la distancia que las separa al cuadrado por el vector unitario y lo vamos a dividir la fuerza entre la carga prueba. La carga prueba se nos iría una de arriba contra de abajo y llegaríamos a la conclusión de que la intensidad del campo eléctrico sería igual a la constante de proporcionalidad por la carga que crea el campo y partido de la distancia de la carga que crea el campo al punto donde estamos calculando ese campo, elevado al cuadrado, y por el vector unitario U sub R. Y tendríamos otra ecuación que me permitiría calcular la intensidad del campo eléctrico en un punto. Más cosas. Ya hemos dicho que el campo eléctrico es un campo vectorial, puesto que en cada punto nos aparecerá un vector.
Fijaros, el campo eléctrico tiene la misma dirección que la fuerza que está actuando y el sentido vendrá dado por el signo de la carga. Más cosas que podemos decir de la intensidad del campo eléctrico. Pues vamos a ver que el campo eléctrico también va dirigido a lo largo de la línea que une, si cogemos esta carga y esta carga, también estará dirigido a lo largo de la línea que une las cargas, tendría en este caso la misma dirección y sentido que la fuerza. Por lo tanto, si va dirigido a lo largo de la línea que une las dos cargas, podemos decir que es radial. Y como además depende de la distancia entre las dos cargas elevada al cuadrado, es inversamente proporcional a la distancia entre las dos elevada al cuadrado, cuando se cumple la condición de que es un campo radial y además depende de la distancia, decimos que el campo gravitatorio, como depende también de la distancia, el campo eléctrico, al igual que el gravitatorio, es un campo conservativo. Luego ya veremos a ver para qué nos sirve ver que este campo gravitatorio es un campo conservativo. Si nosotros nos cogemos aquí una carga a prueba positiva, todos los puntos que se encuentren, vamos a intentar hacer la circunferencia que no me va a salir muy bien, pero bueno, todos los puntos que se encuentren a la misma distancia de esa carga a prueba positiva, como la intensidad del campo gravitatorio depende solo de esa carga que es la que crea el campo y de la distancia al cuadrado, pues si la carga es la misma para todos esos puntos, es la misma carga la que crea el campo, y si están a la misma distancia, la distancia también es la misma para todos los puntos, pues la intensidad en todos estos puntos será la misma. De tal manera que yo, si aquí coloco una carga positiva, podríamos dibujar, esta sería la intensidad en este punto tendría la misma intensidad y así sucesivamente. Cada uno de los puntos tendría la misma intensidad. Si nos alejamos del campo gravitatorio, este punto tendría la misma intensidad que este, pero al alejarnos la intensidad del campo gravitatorio, como disminuye rápidamente con la distancia, el campo gravitatorio tendría un valor más pequeño. El campo eléctrico, estamos hablando de campo eléctrico, estoy con el campo gravitatorio todavía del tema anterior. Entonces, este vector de aquí tendríamos que dibujarlo más chiquitín que este, porque la intensidad del campo gravitatorio en este punto del campo eléctrico, en este punto, es muchísimo más pequeña. Pero, tanto en este punto como en este punto, la intensidad del campo eléctrico es la misma, puesto que están a la misma distancia de la carga que crea el campo y la carga que crea el campo es la misma. Más cosas que podemos tener en cuenta a la hora del estudio del campo eléctrico. Pues hemos dicho que el campo eléctrico es un campo conservativo. Y hemos dicho que es un campo conservativo porque la fuerza de atracción o repulsión entre las cargas está dirigida a lo largo de la línea que las une y es inversamente proporcional a la distancia. En todo campo conservativo podemos definir, si tenemos una carga, podemos definir en toda la región del espacio donde esta carga crea un campo eléctrico, podemos definir para cada punto una energía potencial. Esta energía potencial, lo mismo que ocurría con la energía potencial gravitatoria, será igual o será directamente proporcional al producto de las cargas. Vamos a suponer que aquí tenemos una carga Q. Pues la energía potencial en este punto será directamente proporcional al producto de las cargas y dividido entre la distancia que tenemos entre la carga que crea el campo y la carga a prueba. Y es un escalar. Si las dos cargas tienen el mismo signo, la energía potencial será positiva. Y si tienen signo contrario, la energía potencial será negativa. ¿En qué unidades medimos la energía potencial? Pues en julios. En el sistema internacional, como cualquier energía, en julios. Si el campo gravitatorio es un campo conservativo, como ocurría, si el campo eléctrico es un campo conservativo, estoy todo el rato con el campo gravitatorio. Es campo eléctrico, estamos con campo eléctrico. Como ocurría con el campo gravitatorio, este campo eléctrico, como también es un campo conservativo, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas será igual a menos variación de energía potencial. Es decir, este trabajo será igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final. Vamos a suponer que queremos trasladar una carga desde este punto hasta el infinito. Si queremos trasladar una carga Q minúscula desde el punto donde se siente sometida a una fuerza debido a la carga que crea el campo hasta el infinito,
el trabajo que realizarán las fuerzas del campo conservativo será igual energía potencial inicial, que será la energía potencial que tiene en este punto, vamos a llamarle punto A, menos energía potencial final, que sería la energía potencial en el infinito. La energía potencial en el infinito, como ocurría en el campo gravitatorio también, a distancias infinitas, la energía potencial para R tiendiendo a infinito, la energía potencial vale 0. Por lo tanto, esta energía vale 0. Y llegamos a la conclusión que el trabajo que realizan las fuerzas conservativas para desplazar una carga desde un punto hasta el infinito es igual a la energía potencial que tiene la carga en dicho punto. Nos serviría también para definir la energía potencial en un punto de un campo eléctrico. La energía potencial sería el trabajo que tenemos que hacer para trasladar una carga desde ese punto hasta el infinito. Más cosas que podemos ver del campo eléctrico en relación, ahora ya lo he dicho bien, campo eléctrico en relación a la energía potencial. Realmente lo que nos importa a efectos prácticos cuando hablamos de energía potencial son las variaciones de energía potencial. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que una carga siempre se va a mover espontáneamente en el sentido que su energía potencial disminuya. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tenemos aquí una carga positiva, esta carga crea un campo eléctrico a lo largo de en toda la región, en todo el espacio que la rodea. Si colocamos una carga negativa aquí, en esta región del espacio, pues vamos a ver que esta carga positiva lo que va a hacer es atraer a la negativa. Esta sería la fuerza que ejerce la carga positiva sobre la carga negativa. Sería una fuerza de atracción en este caso, la fuerza eléctrica. ¿Cómo definimos la energía potencial que tiene esta carga? Pues la energía potencial sería igual a la constante por el producto de las cargas y dividido entre la distancia entre las dos. Como las cargas tienen diferente signo, la energía potencial saldría negativa. Vamos a comprobar que cuando la carga negativa se acerca a la positiva, que es lo que tiene que hacer de manera espontánea porque tienen diferente signo, vamos a comprobar que su energía potencial disminuye. Si se acerca, la distancia disminuirá. Si la distancia disminuye, al disminuir esta distancia, este valor nos va a quedar más grande, pero es un valor negativo y los valores negativos cuanto más grandes más pequeños son. Por lo tanto, al acercarse la energía potencial disminuirá. Como hemos dicho, siempre las cargas se mueven espontáneamente en el sentido de que su energía potencial disminuya. Vamos a suponer ahora que tenemos una carga positiva. Vamos a suponer que tenemos una carga positiva. El sentido espontáneo de movimiento de la carga positiva, positivo y positivo, la repelería. Luego, la fuerza sería una fuerza de repulsión. La energía potencial que tiene esta carga, en este caso, sería igual a la constante por el producto de las cargas y partido la distancia. Como las dos cargas son positivas, la energía potencial será positiva también. Por lo tanto, si la distancia disminuye, si esto disminuye, ¿qué ocurre? Que este valor, si lo dividimos cada vez entre una distancia, si la distancia aumenta, se está alejando, si la distancia aumenta, si dividimos este valor por una distancia cada vez mayor, nos sale una energía potencial cada vez más pequeña. Luego la energía potencial también disminuiría. Luego, tanto la carga negativa cuando se mueve espontáneamente hacia la carga positiva, como la carga negativa, como la carga positiva cuando se aleja de la positiva porque la repele, en los dos casos se mueven en el sentido de que su energía potencial disminuya. Otra magnitud muy característica que nos vamos a encontrar en el campo eléctrico es el potencial eléctrico. Y al igual que en el campo gravitatorio lo definíamos como la energía potencial dividido entre la masa, pues el potencial eléctrico lo vamos a definir como la energía potencial por unidad de carga positiva colocada en el campo. Energía potencial por unidad de carga positiva colocada en ese campo. Las unidades en el sistema internacional, la energía potencial en julios y la carga en coulombios. Si tenemos en cuenta que la energía potencial es igual a la constante por el producto de las cargas y partido la distancia entre ellas y lo dividimos entre la carga positiva, se nos van las cargas y nos queda otra expresión para el cálculo del potencial, que sería la constante por la carga que crea el campo y partido la distancia de la carga que crea el campo al punto donde queremos calcular el potencial. Bueno, el potencial julios partido por coulombio son voltios, que es la unidad en la que lo vamos a poner en el sistema internacional. Julios partido por coulombio serían voltios.
También, igual que pasa en la energía potencial, para una distancia infinita, si dividimos dos valores constantes, una constante entre un infinito, el potencial en el infinito también tendería a cero. Y a partir de esta expresión también podemos decir que la energía potencial que tiene una carga situada en un punto dentro de un campo eléctrico sería igual a esa carga por el potencial en ese punto. Como hemos visto antes, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas era igual a menos variación de energía potencial. Es decir, la energía potencial, vamos a suponer que trasladamos una carga desde un punto A hasta un punto B. Esa menos variación de energía potencial sería energía potencial inicial menos energía potencial final. Y si sustituimos la energía potencial en A por el valor en función del potencial, sería la carga que queremos trasladar por el potencial en A, y sacamos factor común la carga, esto sería carga por el potencial en A menos carga por el potencial en B. Sacando el factor común la carga, nos quedaría la carga potencial en A menos potencial en B. Sería otra manera de calcular el trabajo que realizan las fuerzas conservativas dentro del campo eléctrico. Sería la carga por la diferencia de potencial entre los puntos. Más cosas que podemos ver. Pues ya hemos visto que cuando las cargas las introducimos en el seno de un campo eléctrico, se mueven siempre en la dirección en que su energía potencial disminuya. Pero vamos a ver qué ocurre con los potenciales. Vamos a ver en qué sentido se mueven las cargas relacionado con el potencial que tenemos dentro de un campo eléctrico. Si nosotros tenemos una carga positiva, si nos vamos acercando hacia la carga positiva, vamos a ver diferentes potenciales en diferentes puntos conforme nos vamos acercando a la carga positiva. El potencial hemos dicho que era la constante por la carga que crea el campo y partido de la distancia. Conforme nos vamos acercando a la carga que crea el campo, la distancia cada vez es más pequeña y por lo tanto el potencial irá aumentando. Por ejemplo, este puede ser que sea 4 voltios, este 6 voltios, este 8 voltios. Conforme nos vamos acercando, como disminuye la distancia, el potencial irá aumentando. Entonces, estamos siempre en el sentido de que conforme nos acercamos a la carga positiva, estamos en el sentido de potenciales crecientes. Vamos a ver ahora cómo se mueven cargas que dejemos dentro de un campo gravitatorio en función de si esas cargas tienen signo positivo o tienen signo negativo. Vamos a suponer que tenemos una carga positiva que crea el campo. Hemos dicho que conforme nos vamos acercando, los potenciales serían crecientes, potenciales crecientes. Pero vamos a ver, si dejamos aquí una carga positiva dentro de ese campo, ¿qué le ocurriría a esta carga positiva? Pues que la carga que crea el campo, positivo y positivo, la repelería. Luego esta carga sobre ella actuaría una fuerza que haría que se alejara de la carga que está creando el campo. Vamos a ver qué ocurriría con la energía potencial asociada a esta carga. La energía potencial sería igual a la constante por el producto de las cargas y partido de la distancia. Como esta carga se está alejando, ¿qué ocurriría con la energía potencial? Pues tendríamos que la distancia estaría aumentando. Si aumenta la distancia, la energía potencial cada vez sería más pequeña. La energía potencial disminuiría. Entonces, ¿qué es el sentido en el que se mueven todas las cargas? En el sentido de que su energía potencial disminuya. Pero si la carga se mueve en sentido contrario a lo que llamamos potencial creciente, esta carga se movería en el sentido de potenciales decrecientes. Se movería justo en sentido contrario porque se alejaría de la carga positiva. ¿Qué ocurriría si tuviéramos, en vez de una carga positiva, tuviéramos una carga negativa? Pues la carga negativa lo que haría es que se movería hacia la carga positiva porque la atraería. Entonces, la energía potencial, en este caso, sería igual a menos la constante por el producto de las cargas y partido de la distancia, lo que hemos dicho antes. Como la distancia se está acercando, está disminuyendo, este valor está aumentando, pero como es un número negativo, los números negativos cuanto más grandes más pequeños son. Luego se moverían a energías potenciales decrecientes. Disminuiría su energía potencial, que es lo que tiene que ocurrir siempre cuando las cargas se mueven en el seno de un campo eléctrico. Se movería en el sentido que hemos dicho aquí, de potenciales crecientes. Es el sentido en el que potencial, ya hemos dicho que va a crecer. Por lo tanto, el potencial en el que se mueve una carga negativa se movería en el sentido de menos a más, de potenciales crecientes. Como resumen,
podemos decir que cuando las cargas se introducen en un campo eléctrico, se mueven espontáneamente en el sentido de que su energía potencial disminuye, y lo hemos demostrado tanto aquí como aquí. Pero una carga positiva se moverá en la dirección de potenciales decrecientes. Estos son potenciales crecientes, la carga positiva la repele esta y va en sentido contrario, potenciales decrecientes. Mientras que las cargas negativas van a ser atraídas por las cargas positivas que crean el campo y se moverán en el sentido de potenciales crecientes. Y con esto damos un repaso así muy rápido a lo que es las fuerzas de atracción o repulsión entre cargas eléctricas, la intensidad del campo eléctrico, lo que es la energía potencial eléctrica y lo que es el potencial eléctrico. Siento mucho si a veces he confundido campo gravitatorio con campo eléctrico, estoy hablando siempre de campo eléctrico, es por la analogía con el campo gravitatorio y porque en los temas anteriores estábamos todo el rato hablando de campo gravitatorio. Entonces, prácticamente son muy parecidos el tratamiento que hacemos entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Para finalizar, si os ha gustado el vídeo y queréis que haga uno nuevo con analogías y diferencias entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico, pues decídmelo y hago uno rápido de 3 o 4 minutos. Espero que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda, pues preguntadme.